soberbia. Can't teach me. No se le podía She enseñar. doesn't do what God tells her Y to ni do. tampoco hace lo que Dios le dice que haga. That's the church. Esa es la iglesia. Unfortunately, that's a lot of the church. Desafortunadamente esa es la mayor parte de la iglesia. And this spirit Y esto es espíritu. is going to fight the two anointed Y ministries. este espíritu va a luchar contra los dos ministerios ungidos. This arrogant Esta soberbia, church, esta iglesia full soberbia, of bread, está llena de pan, calls Jesus Lord. que llama a Jesús Señor. And she's going to fight his ministry. Y ella va a pelear en contra de sus She's ministros. going to try and destroy Va a tratar de destruir the earthly ministry of el Jesus Christ. ministerio terrenal de Jesucristo. Their dead bodies Sus cuerpos muertos laid in the street quedaron en las calles of this great city. de esta grande ciudad. What good is it to be full of bread ¿De qué sirve estar lleno de pan if you fight Jesus Christ? si peleas contra Jesucristo? And on that day you stand before him. Y en ese día cuando te pares delante de He Él, says, depart from me, you workers of Él iniquity. te diga, apartados de mí, hacedores de maldad, I never knew you. nunca te he conocido. Egypt Egipto lost the voice. perdió la voz. They kept the image, Se quedaron con la imagen made it a shrine, y lo hicieron, the body of Joseph. But they didn't have the voice. pero no tenían la voz. And they enslaved God's people Y esclavizaron al pueblo de Dios to build their cities. para que ellos les edificaran sus ciudades. Religion La religión without the voice. sin la voz. Then he said, Luego Él dice, it is also called, también es llamado, see, this is the spiritual name, entonces puede ver, este es el nombre espiritual, where also donde también our Lord nuestro Señor was crucified. fue crucificado. Doesn't call it Jerusalem, No lo llama Jerusalén, because this is Jerusalem is the church. porque Jerusalén es la iglesia. And the church of Jesus Christ didn't do that. Y la iglesia de Jesucristo no hizo eso. Where Jesus was Donde crucified Jesús fue crucificado was where the law fue donde la ley was used unlawfully. era usada ilegalmente. The law was never the remedy. La ley nunca fue el remedio. The law La ley told you what was wrong. te decía que era mal. It was the diagnosis. Era el diagnóstico. The blood was always the answer. La sangre siempre fue la respuesta. The law was never La ley nunca fue the healing. la sanidad. You could keep the law and not go to heaven. Tú podías guardar la ley y no ir al cielo. But if you brought the blood, Pero sin la sangre, your sins were forgiven. tus pecados eran Your sins perdonados. were covered. Tus pecados eran cubiertos. So the law was not given to send us to heaven. Entonces la ley no fue dada para hacernos entrar al cielo. I keep the Ten Commandments. Yo guardo los 10 mandamientos. You keep the Ten Commandments. Tú guardas los 10 But mandamientos. not to go to heaven. Pero no para ir al cielo. They won't open heaven for us. Estos mandamientos no abrirán el cielo para nosotros. Paul said circumcision, Pablo dijo la circuncisión. uncircumcision. La circuncisión y la incircuncisión no es nada. Jesus said, Jesús dijo, if you love me, si me amas a mí, you'll keep my commandments. guardarás mis mandamientos. I don't keep the commandments because I'm going to heaven. Yo no guardo los mandamientos porque voy al cielo. I keep the commandments because I love him. Guardo los mandamientos porque lo amo a Él. They'll not open heaven's door to me. Estos no abrirán la puerta del cielo para ti. Su muerte Opens heaven's door for me. abre el cielo His para ti. blood Su sangre opens heaven's door for me. abre la puerta del cielo para I ti. keep the Ten Yo Commandments guardo los 10 mandamientos because I love him. porque lo amo. He said, if you love me, Él dijo, si me amas, keep my commandments. guarda mis And my mandamientos. commandments are not Y mis grievous. mandamientos no son gravosos. He said, if we keep the commandments, it makes us wiser than our enemies. Él dice, si guardamos los mandamientos nos hace más sabios que nuestros enemigos. If you show me a man born of the Spirit, Si me muestras a un hombre nacido del Espíritu, I'll show you a man who loves the yo commandments. te mostraré a un hombre que ama los mandamientos. I'll show you a man who loves them. Te mostraré a un hombre que ama los mandamientos. Okay, Bueno, so he said, religion entonces él dijo, la religión, in these different forms. la religión en estas diferentes formas, They said Jesus has broken the law of God, dice que Jesús ha quebrantado la ley de Dios. so he should be killed. Entonces él debe ser muerto. The perfect God, El Dios perfecto,
judged by the knowledge of good and evil, juzgado por el conocimiento del bien y el mal, was judged as evil. fue juzgado como malo. So that religion is going to rise up and fight Entonces la religión se levantará y va a pelear the ministry of Jesus Christ. contra el ministerio de Jesucristo, Certain people. o sea, el hombre siervo, The church, la iglesia, his body, su cuerpo, that has grown up into him which is the head. que ha crecido en él, que es la cabeza. And he lay dead Y luego quedaron muertos 3 days. por 3 3 días, days. 3 días y medio. And the whole world Y el mundo entero had a party. hizo una fiesta. You know what? ¿Sabes qué? This is just what the world needs. Esto es exactamente lo que el mundo A necesita. church so on fire for Una God iglesia tan encendida para that Dios the whole world hates you que el mundo entero te aborrezca because of the life you live in God. por la vida que tú vivas en Dios, Because of the life you live in por la God. vida que tú vivas en Dios. I'm telling you, that's what the world Te needs. estoy diciendo, eso es lo que el mundo That's necesita. why they hated Jesus. Es por eso que aborrecieron a Jesús. That's why they brought the head of John the Baptist on the chop. Y por eso trajeron la cabeza de Juan el Bautista en plato. Herod told that girl, Herodes le dijo a esa niña, said, I'll give you half my te kingdom. daré la mitad de mi reino, Half my kingdom? la mitad de mi reino. And she wants what? ¿Y qué es lo que ella quiere? She don't know what she wants. Ella no sabe lo que That's ella what you quiere. ask my mother. Voy a ir a preguntarle a mi mamá. Herodias said, asking for the head of John the Baptist. Herodías le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. You know why? ¿Sabe por qué? Because he made her mad. Porque la hizo enojar. Because he preached the truth. Porque predicó la verdad. Because he used the law lawfully. Porque usó la ley legalmente. And she said, kill him. Y ella dijo, It's been mátenlo. a long time since the church Ha pasado mucho tiempo desde que la iglesia has made Honduras ha hecho que Honduras notice it. se fije en ella. You know what? ¿Sabes qué? When Jesus preached his first sermon, Cuando Jesús predicó su primer sermón, he said, blessed are the failures. él dijo, bienaventurados los fracasados, Yours is the kingdom of heaven. porque de ustedes es el reino de los cielos. But then he said, blessed are they that mourn. Pero luego él dijo, bienaventurados los que lloran. If you're sorry for your Si sin, tú te sientes triste por tus you come pecados, crying about your tú sin, vienes llorando por tus pecados, I'm going to give you heaven. yo voy a darte He el said, blessed cielo. are the merciful. Él dijo, bienaventurados los You misericordiosos. know he said that. Tú sabes que él dijo He eso. said, blessed are they that hunger and thirst after righteousness, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de and they should be filled. ellos serán saciados. Then he said, Luego él dijo, blessed are you bienaventurados sois when all men revile you cuando todos los hombres os vituperen and persecute y os you persigan and say all manner of evil y against digan you toda clase de mal for righteousness' contra sake. vosotros por causa de la justicia. You went from so much a failure, Fuiste desde ser un fracasado, you went from such a failure fuiste desde un fracaso to where you were so righteous you're persecuted for hasta donde righteousness. llegas a ser tan justo que eres perseguido por causa de la justicia. That's pretty good. Eso es muy bueno. That's his plan. Ese es el plan de That's él. he'll take you. You'll start out Tú comenzarás a failure, como un fracaso, but you let him work on pero it. tú dejas que él obre en ti And little by y little, poco a poco he'll change you. él te cambiará a And ti then before you know it, y antes de que te des you're cuenta being persecuted for righteousness. estás siendo perseguido por causa de la justicia. That's good. Eso es bueno, That's good. eso es bueno. You know, he doesn't want us to always be a failure. Él no quiere que sigamos siendo todo el un fracaso. That's the kind of Savior he is. Esa es la clase de Salvador que eres. You let him work on you. Deja que él obre en ti. You'll be one of those vessels that everybody goes, Tú serás una de esas vasijas que todo el mundo se va a oh, there's a dar. vessel. Ahí hay una vasija. That's the kind of vessel you want to be. Esa es la clase de vasija que tú querrás ser. You want the devil, Tú quieres que el diablo, you want the devil to tú say, quieres que el diablo diga, Jesus I know, a Jesús conozco and you y a ti I know. conozco. That's what you want. Tú querrás You eso. want the devil, Tú querrás que el Say, diablo Jesus, I diga, know. a Jesús conozco and you y I a know. ti te conozco. That's what, then you know you're making trouble in heaven. Entonces sabes que estás causando Then problemas. you know Christ is in you. Sabes que Cristo está dentro de ti. That's what we want. Eso es lo que queremos. Questions? Hay preguntas.
Me parece algo lo mismo como lo que dijo Juan Bautista, que era necesario que Cristo creciera y que menguara. He says, I understand it logical now that John the Baptist would say that I must decrease and he must increase. Very good. Muy bueno. Very good. That's exactly right. Eso es exactamente correcto. That's good. Eso es bueno. Amen. Any question? Más preguntas. Yo quiero ver si el hermano me explica a qué se refiere en Zacarías, capítulo 4, 12 al 14. Yo voy a leer Zechariah 4. 12 al 14. La pregunta está en el 14, pero quiero leer el anterior para que se entienda. Dice Zacarías 4, 12 al 14. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las dos ramas de olivo por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Lo que yo pregunto es, y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿A qué te refieres? ¿A quiénes son estos dos ungidos? Isaiah 4, 12 and 14. Who are these two? Anointed ministers. Moses Moisés is one, es uno and Elijah, y Elías. because ¿Por they qué? both stood with Jesus Porque los dos estuvieron con Jesús on the Mount of en el Transfiguration. monte de la And it transfiguración. said, these are the two anointed Y dice, ministers estos dos son los dos ministerios unidos that stand with the Lord of the whole earth. que se paran con el Señor de toda la tierra. And the ministry of Moses Y el ministerio de Moisés was the ministry of blood. fue el ministerio de la sangre. Paul said, I came to preach nothing Pablo dijo, no he venido a predicar nada más but Jesus Christ que a Jesucristo and Him crucified. y a este crucificado. Paul said, Pablo dijo, I was born of the nací seed of Abraham. del linaje de Abraham, Said I was circumcised on the eighth day. circuncidado al octavo día, Said I was of the tribe of Benjamin. de la tribu de Benjamín. He said I was zealous of the law, Él dijo, era celoso de la ley, persecuting the church. persiguiendo a la iglesia. According to the law, I was De blameless. acuerdo a la ley, yo era sin culpa. He said I count all this but Y él dijo, pero todo esto lo tomo como basura for the excellency of the knowledge of para Christ Jesus. alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. He lived a life above Él vivió una vida por encima any reproach. de cualquier reproche. He fit the perfect criteria Él llenó el criterio perfecto for a saint, de un santo, but he was a murderer pero él era un asesino of God. de Dios. Amen. That's what the best of the law could do. Eso es lo mejor que la ley sabía hacer. And he said, then I met Jesus. Y él dice, luego me encontré a And he Jesús. said, nothing but the blood Y él dijo, nada más que to la wash sangre away my sins. puede lavar mis He pecados. said, I asked Él God, dijo, yo le pedí a Dios, when I loved you so cuando much, yo te amaba tanto a why ti, would you let me be so deceived ¿por qué me dejaste ser tan engañado and kill your people? y matar a tu pueblo? And God said, Y Dios dijo, because I wanted to show my mercy, porque yo quería mostrar mi misericordia, how much I have. cuánto yo tengo. And this is as perfect an example. Y este es un ejemplo If perfecto. you murdered my own children, Si tú asesinaste a mis propios hijos, I'd rescue you. que aún así yo te You can't rescataré. commit a sin Tú no puedes cometer un pecado my blood cannot cover. que mi sangre no pueda Also, cubrir. that's my message. Pablo dijo, ese The es blood mi of mensaje. Jesus. La sangre de The blood of Jesús, Jesus. la sangre de It's Jesús, what saved me. es lo que He said I salva. was the chiefest Él sinner. dijo, yo era el principal de los I was pecadores. with the chief Yo era el principal de los of pecadores. sinners. Los pecadores. And nothing Y nada could have saved me pudo but salvarme, the blood of Jesus. sino la sangre de Jesús. And I need my Él Savior. dijo, yo necesitaba un I salvador. need the blood.
necesitaba la sangre. So God used that ministry of Moses. Dios usó ese ministerio como el de Moisés. So the ministry of Moses Entonces el ministerio de Moisés brought God's people out of religious bondage. sacó al pueblo de Dios de la atadura de esclavitud. That's going to happen in this Y generation. eso mismo sucederá en esta generación. Because people went into churches Porque hay personas que entraron a las iglesias looking for Jesus. buscando a Jesús. And some churches Y algunas iglesias will not even tell them about salvation. ni siquiera les han hablado de la salvación. Some churches will not tell them about the Algunas blood of Jesus. iglesias no les hablan de la sangre de Dios. Some churches will not tell them about confessing Algunas their iglesias sins. no les habla que tienen que confesar sus pecados. I had a meeting in Africa, Tuve una reunión en África and a 104-year-old man was y there. un hombre que tenía 104 años, 104 years old. 104 años de edad. He started many churches, Él había iniciado muchas iglesias and they invited me to come and minister. y me invitaron a venir a ministrar. And when I came, he was up on the Y platform. cuando yo entré, él estaba en la plataforma. He wouldn't even acknowledge me. Él ni siquiera me reconoció. He didn't like Americans. Él no le gustaban los americanos. And I began to preach about Y salvation yo with blood. comencé a predicar de la salvación con la sangre. Salvation with blood. Salvación con la sangre. The free grace of Y God la gracia gratuita and de the Dios love of God. y el amor de Like Dios. we're talking here. Como estamos hablando aquí. And I asked people, I'm going to pray for Y you. yo le dije a la gente, voy a orar por I ustedes. said, who wants to have your life given over to Y yo Christ? dije, ¿quién quiere dar su vida a Cristo? Who wants Him to come inside as the ¿Quién worker quiere que Él entre en ellos como el obrero to make you what you ought to be? para hacerte decir lo que tú debes de hacer? Come into you Que entre en ti as the author and the finisher como of el your faith. autor y consumador de tu I fe. said, who would like Yo that? dije, ¿quién quisiera eso? And that old man was the first one down Y there. ese anciano fue el primero a pasar adelante. And I thought he was going to help me pray for Y yo people. pensaba que él venía a ayudarme a orar por la gente. He turned to me. Y él pues me volvió a ver a mí. He said, I was told Y él me dijo, a mí se me that if había I dicho joined the de que church si yo me unía a la iglesia and signed that card y firmaba esa 65 years ago, 65 años I atrás, signed that card. yo firmé esa tarjeta, But nobody told me pero nadie me dijo about Jesus acerca de Jesús coming into my heart. entrando en mi corazón. For 65 Por years, 65 I años went to church. yo fui a la I've iglesia, started churches, yo inicié but I iglesias, didn't know about pero yo freedom. no sabía acerca de la libertad del pecado. He said, pray for Él me. dijo, ora por That mí, God would free que me. Dios me libere From my sin. de mis I pecados. began to Y pray. yo comencé a orar. 65 years 65 años and no salvation. y no tenía salvación. This is what Satan planned. Esto es lo que Satanás Come planea. out of the world, Sal del mundo, but go into a pero church entra en una that iglesia don't tell you the truth. que no te dirá la verdad. That is what Egypt is. Eso es lo que es Egipto. Come into the church where there's no voice of God, Entra en la iglesia donde no hay voz de Dios, because then they don't know the truth. porque entonces no conocen la verdad. Anybody can teach them anything, Cualquier persona puede enseñarles cualquier Come into the cosa. church. Entra en la iglesia, but become arrogant, se lo vuelve desobediente self-full, full of bread. y lleno de You pan. don't need nothing. You can't be No taught quieren anything. enseñar de nada y no pueden enseñarles. That's what Satan is after. Eso es lo que Satanás anda Well, buscando. in Moses, Pues en Moisés, God told Moses, you tell yo Pharaoh, le digo a Moisés, dile a Faraón, let my son go. deja ir a mi hijo, Because the church is my body. porque la iglesia es mi The cuerpo. church is the body of my La son. iglesia es el cuerpo de And mi you hijo. tell Pharaoh, Y you tú dile a let Faraón, the church go. deja ir a la And iglesia. Pharaoh said Y no. Faraón dijo que no. And God said Y yes. Dios dijo And sí. God began to tear Pharaoh's Y kingdom Dios comenzó down. a derribar el reino de I'm Faraón. telling you that Estoy God diciendo de que is Dios going to raise up va a ministries levantar ministerios like Moses. como Moisés, We're going to confront que van a enfrentar the religious truth la verdad that's religiosa being sold que está siendo vendida when it's lies. cuando es mentira. And they're going to bring the truth Y van a traer la verdad from heaven del cielo with the Spirit con el of Espíritu God de and Dios separate y people. van a separar Because personas going to church is not enough porque estar yendo a la iglesia no es if you're suficiente told a lie. si se te dice una mentira. And so God promised Moses, Entonces Dios le prometió a we're going to Moisés, bring my people out. vamos a sacar a mi pueblo. If Egypt was sin, Si Egipto fuese pecado, the people could never have told Moses. la gente jamás hubiera podido decirle a Moisés, You see, we didn't want to come out. es que nosotros no queríamos salir. You brought us out
a picture of Si sin, esta es una figura del pecado, then it means God brought people out of sin entonces significa que Dios sacó del and they pecado wanted to stay in sin. a personas que no querían salir del And pecado. God will not bring a man out Y of Dios sin jamás sacará a un hombre del if he wants to pecado stay in si sin. quiere quedarse en el But if he pecado. went into a Pero church si entra a una looking iglesia for the bread of heaven buscando el pan del and he was cielo given a thing y of se le da lies, un montón de mentiras, then they belong to God. entonces ellos pertenecen a And God Dios. said, come on. Y Dios dice, You go get ven, it. ven y You go get ve it. a traerlos. Because his body Porque su was cuerpo all torn up. está todo There's a despedazado. finger in the Methodist church, Hay un dedo en la thumb in the metodista, Presbyterian el church, pulgar en el palm of the presbiteriano, hand in the la Baptist palma church, de la mano en la part of the leg in the bautista, Assemblies parte of de la God. pierna en las asambleas de We Dios. see this body scattered. Vemos que su cuerpo está And the regado. devil said, I did Y el that. diablo dice, yo hice I eso. scattered it. Yo los esparcí con mentiras. Now we're saying, how do you fix it? Ahora nosotros preguntamos, ¿cómo arreglarlo? Over there in this book of Ezekiel, Pues en el libro de Ezequiel, God gave us an answer. Dios nos da una respuesta. He took that prophet out Él sacó a ese and he showed him a profeta valley y le full of muestra bones. un valle lleno de And he huesos. said to the Y le prophet, dice al profeta, can these bones live? ¿pueden vivir estos huesos? They're scattered in the Methodist Están church. esparcidos en la They're metodista, scattered in the Assemblies están of God esparcidos en las church. asambleas de Dios. He said, Lord, Y él you dijo, know. Señor, solo tú lo sabes. Lord, you know. Solo tú lo sabes. God Señor. didn't say preach. Dios no le dijo God predicar. didn't say preach. Dios no le dijo He said predicar. prophesy. Le dijo profetiza. This is a word of thunder. Esta es palabra de trueno. But one of the thunders. Uno de los truenos. Este es uno de los truenos. Salió del The cielo. sun began to write. Y el que Juan comenzó And he said, I prophesy. y dijo, yo profeticé, como se me fue dicho. He said, it came bone. Y vino hueso, hueso con su hueso y carne con su carne. Y se paró como un gran ejército. Esta es mi respuesta a la división del diablo. Esta es mi respuesta Which is almost best. a lo mejor que el diablo sabe hacer. So if a man thinks he's going to keep his church Entonces, si un hombre cree que se va a quedar con and su keep his gente people y va a quedarse con su gente, as his kingdom, como que fuese su reino not God's kingdom, y no el reino de Dios, we got news for him. tenemos noticias para We él. got news for him. Pastores, tenemos noticias para él. I'm going to send the word Voy a enviar una palabra and feed the people. y alimentar a la gente. They're hungry. Tienen hambre, I want to feed them yo voy truth. a alimentar con la verdad. Y Dios los va a hacer libres. Dios los va a sacar. Make Pharaoh mad. Hace enojar a Make Faraón. Pharaoh mad. Hace enojar a Faraón. Don't make Pharaoh mad. Eso hará enojar a He's going to Faraón. chase after you, Te va a perseguir, but not going to overcome you. pero no te va a vencer. God's going to play with Dios tiene un plan. it. You see, Moses Puedes ver, didn't vamos, just bring him out. no solo los sacó de Egipto For 40 years, por 40 años. he watched over him. Y él veló sobre ellos. And God fed him, Mientras Dios los alimentaba and God led him. y Dios los guiaba. And they drank that spiritual Y rock, bebieron de esa roca and they espiritual. ate that Y spiritual meat. comieron de esa comida And the espiritual. same number who came Y la out misma cantidad que salió of Egypt de Egipto went into the promised entraron land. para la tierra But it was prometida. the new man, Pero era el hombre because nuevo, it was the little ones porque eran los pequeñitos who grew up. que los que And it was crecieron. the old man. Y fue el hombre viejo que murió. And that's what our position Y is. esa es la posición de The people in your nosotros. church, La gente de tu iglesia, the old man will die el off hombre viejo morirá under the direction of bajo God la dirección de with the Dios. bread of Con heaven el pan del cielo and the spiritual y drink. con la bebida And the espiritual. old man Y el will hombre die. viejo morirá. And the new Y el man hombre will nuevo grow up. crecerá. The old El man hombre viejo cannot cross Jordan, no puede cruzar el The old man El hombre viejo doesn't have faith. no tiene fe. but the new Pero el hombre man nuevo has faith. tiene fe. And God showed us Y Dios that nos Moses brought him out, que Moisés los sacó, but he couldn't take pero them no in. pudo hacerlos He entrar. could bring them out, Pudo sacarlos, but he couldn't bring pero them no pudo in. llevarlos But there was adentro. a Pero man había un hombre whose name was cuyo Joshua. nombre era Josué, His name was cuyo nombre era Joshua. And he Josué, could take them y él in. pudo hacerlos entrar. God said the ministry Dios dijo el can ministerio bring them out. puede sacarlos, But Jesus pero Jesús is going to lead. va a llevarlos adentro. Jesús va a llevarlos adentro. Tú y yo We do our job, conocemos nuestro trabajo, but we're not taking past Jordan. pero no vamos a llevarlo más allá de Christ Jesus is. Pero Cristo Jesús es. God has it Y prepared. Dios nos tiene preparado. Bueno, That's a good question. esa fue una buena pregunta. Hermana, ¿Entendieron la pregunta? como las cosas secretas pertenecen a Dios, arregladas a nosotros, que no, Hebreos dice que todo hombre debe morir una vez después de Cristo.
the secret things belong to God and to give belong to us. What about Hebrews 9:7 says that man has to die once. It's appointed for man to die Once and then the judgment. Yeah. It means that many people teach Mucha gente enseña because there is a place in the Bible where it talks about Gehenna porque hay un lugar en la Biblia que habla de Gehenna and Sheol, y del Seol, that if you're in paradise, you can be prayed out, de que si uno está en el paraíso puede morar para que uno salga del paraíso, but you can't. pero no se puede. So God said it's accountable man once to die. Entonces Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola What you vez. do before you Pero die lo que tú hagas antes de morir is what happens after you die. es lo que sucede después de que tú If you've mueras. accepted Christ before you Si die, tú has aceptado a Cristo antes de morir, then you're saved. entonces estás If you seguro. haven't, Y si no lo has hecho, all the prayers, todas las oraciones, all the money, todo el dinero, nothing will help. y nada va a ayudar. It's appointed man once to die, Está establecido que el hombre muera una vez and then the judgment. y después del juicio. So, if I understood the question, Entonces esa fue la pregunta. all right, Entonces yo tengo una pregunta. I have a question. Pastor. yeah, Tengo una pregunta. you have a question. Okay. ¿Qué pasa con las 5 vírgenes insensatas? What happened to the 5 foolish virgins? You didn't know it. No entraron. Es porque yo oí, le voy a decir por qué no pregunto. Why I asked, and because you mentioned it a while ago, because I heard somebody teaching about the shell and the henna, Uh-huh. and they said that the 5 foolish virgins were taken there. So I asked the question. Yeah. Que fueron llevadas ahí las 5 vírgenes insensatas y que iban a pasar un periodo de castigo Yeah. y que después de que ellas pasaran ese castigo iba a ser una prueba como para perfeccionar su carne y que después iban a ser sacadas a través de él. Amen. So it was told that the 5 foolish virgins were taken to that place and they would spend a dispensation time And then they come that out. would perfect their flesh and they would come out. Yeah. No. No, Because Jesus told us about that. porque Jesús nos habló acerca de eso. He said there was a rich man who went there. Él dijo que había un hombre rico que fue allí. And he said, let me get out of here Y él dijo, déjame salir de aquí so I can warn my brothers not to come here. para que yo pueda advertir a mis hermanos a que no vayan allí. And Abraham said, Y Abraham dijo, you can't. no puedes. We're the prophets. Ellos tienen los profetas. Jesus said Jesús dijo that even if someone came back from the que dead, aunque alguien volviera de entre los muertos, people wouldn't believe. la gente no le creerá. And it's true. Y eso es verdad. That is true. Eso es verdad. So, more questions. Hay más preguntas. Yes. Solamente quiero que usted nos haga un poquito más de aclaración en cuanto al versículo de Lucas 21-24. Usted mencionaba los años 1948 y 1967. Entonces yo quisiera saber qué sucedió en esos años. Well, you gave us the more explanation on Luke and 1:4, and you mentioned 2 years, the year 1948 and 1967. Yeah. And you can explain us a little more clearly what happened in those 2 years. In 1948, En 1948, for the first time since Nebuchadnezzar destroyed the city, en 1948, desde la primera vez que Nabucodonosor destruyó la ciudad, the Jewish people el pueblo judío had their own government in Israel. tenía su propio gobierno en Israel 1948. en 1948. But there were Jewish people who had lived in the Jewish part of Jerusalem. Pero había un pueblo judío que había vivido en la parte de Jerusalén. But in 1948, when Israel took the nation, Pero en el 48, cuando Israel volvió a tomar la nación,
nación, the Arabs took Jerusalem los árabes tomaron a Jerusalén and drove all the Jews out. y echaron afuera a todos los judíos. So not even a part of it Así que ninguna parte de ellos, was under the Jewish government. ninguna parte de Jerusalén quedó bajo el gobierno judío. Now, in 1967, Ahora, en el 1967, in the Six-Day War, en la guerra de los 6 días, because it took 6 days to do it, porque se tomó 6 días para hacerlo, Israel Israel, took Jerusalem Israel conquistó a Jerusalén and other parts of y Israel. otras partes de Israel. So, for the first time, Entonces, por primera vez, Jerusalem was back under the Jews. Jerusalén estaba bajo el dominio de los judíos. And this was one of the first untils Y esta es una de las primeras hasta que God said, Jerusalem will be trodden under the foot of the Gentiles Dios dijo que Jerusalén estaría bajo el dominio de los gentiles until hasta que the fullness el cumplimiento of the Gentiles has come in. de los gentiles. So this was the first sign. Entonces esta era la primera señal. The second one La segunda was in Romans. era en Romanos. And he said, this is a mystery. Y él dijo, este es un misterio. But he said, in the fullness of the Él Gentiles, dijo que el cumplimiento de los when the gentiles, fullness of the Gentiles has come, cuando haya entrado el cumplimiento de los gentiles, all Israel will be saved. toda Israel será salva. God's going to bring the Jewish nation in. Dios va a entrar al pueblo judío otra vez. And so we understand that we have one of these finished Entonces entendemos que tenemos cumplido uno de estos and the other's not. y el otro no se ha cumplido todavía. And so we have some things that God told us He was going to do. Entonces tenemos algunas cosas que Dios nos dijo que Él iba a hacer. In Luke, He said, I'm going to bring the city En Lucas Él dijo, voy a traer back under the Jews. a la ciudad de nuevo bajo el dominio de los judíos. And He didn't tell them it would be 1,967 years, Y no les dijo que iba a ser en 1967 años, but it was. pero lo fue. It's a long time. Fue un largo tiempo. And we are going to see the church Y perfected vamos a ver a la iglesia perfeccionada as the fullness como la estructura of the completa, Gentiles. como el cumplimiento de los gentiles. Because Jesus was born Porque Jesús nació at the fullness of the Jews. en el cumplimiento del tiempo de los judíos. And He will be born again in the church. Y Él nacerá otra vez en la iglesia. He'll be formed in the church Será formado otra vez en la at iglesia. the fullness of the En el Gentiles. cumplimiento del tiempo de los gentiles. The Jewish calendar El calendario judío starts with the Passover lamb. comienza con el Cordero de la Pascua. When God talked about Passover, Cuando Dios habló acerca de la Pascua, it was the first month. era en el primer mes. God said this will be the first month. Dios le dijo, este será el primer mes. So the Jewish calendar started with the Passover lamb. Entonces el calendario judío comienza con el Cordero de la Pascua. Our calendar Nuestro calendario started with the death of Jesus. comienza con la muerte de Jesús, The death of the Passover lamb. la muerte del Cordero de la Pascua. Two calendars. Dos calendarios. Both start Los dos comienzan with the Passover lamb. con el Cordero de la Pascua. Anno Domingo in the year of our Lord. Anno Domingo 80. This is 2007 AD. Este es 2007 AD. Anno Domingo. That's Latin. Anno Domingo means in the year of our Lord. En el año de nuestro Señor. So it comes from Jesus. the Entonces Passover lamb. esto viene de Jesús, el Cordero de la Pascua. So, Entonces, good question. Did we do, there was one question or two questions? So we talked more about it. This is the Feast of Trumpets. I'm gonna have to have it back. This is the fiesta. esta es la fiesta de las trompetas. High school fiesta. That's correct. The Viking, fiesta. De Feast of Trumpets. fiesta de las trompetas. Because God sounded a trumpet, Porque Dios hizo sonar una trompeta and His people came back to Israel.
y fue cuando su pueblo volvió a Israel. In 1948, En el 1948, God had a great healing revival. Dios tenía un gran avivamiento de sanidad. In 1948, God had a great healing En revival. 1948 Dios tuvo un gran avivamiento de It sanidad was going all over the world. que iba por todo el mundo. Oral Roberts, Oral Roberts, T.L. Osborne, T.L. Osborne, Jack Cole, Jack Cole, William Brown, William Brown, W.W. Freeman, Tommy Hicks. W. Freeman, Tommy Hicks. There were a multitude of men going around the world Había preaching una multitud de hombres que estaban viajando alrededor del mundo with great signs and con wonders. grandes señales y maravillas. And their message was, Y su mensaje era: come out of the denominational churches salgan de las iglesias denominacionales and hear the voice of Jesus. y oigan la voz de Jesús. And with that came great Y miracles. junto con eso vino grandes milagros. But men didn't remember the message. Pero los hombres no se acordaron del mensaje, They were too busy about the miracles. estaban muy ocupados en los milagros. They were too busy about the miracles. Muy ocupados en los milagros. All of those men were independent. Todos estos hombres eran They independientes. were not part of a denomination No of any eran kind. parte de ninguna denominación, de ninguna clase. And in the beginning, they were fought by churches. Y al comienzo las iglesias lucharon con ellos. But the great revival. Pero el gran avivamiento, So in 1948, y en 1948, the World Council of Churches was formed. el Consejo Mundial de las Iglesias se formó. So that's man Entonces ese es el hombre trying to do what only God can do. tratando de hacer lo que solamente Dios sabe hacer. Same year. All within the same year. Todo esto sucedió en el mismo año. So that was the first of the last Jewish feasts. Entonces esa es la primera de las últimas fiestas judías. Okay, someone else got a question? ¿Alguien más tiene otra pregunta? You should read that one. I want you to explain me the Sabbath works. 1 Thessalonians 4 that says we're going to be caught up in clouds to meet the Lord in the air. We're going to. Vamos a hacerlo. We're going to be caught up to meet the Lord again. Vamos a ser llevados a encontrar al Señor en las nubes. That's true. Eso es verdad. And let's read in 2 Peter chapter 3 Vamos a ir a leer en segunda de Pedro, and verse 10 through capítulo 3, y el verso 10. through 13. Verso 10 al 13. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? So he said this was when Jesus came as a thief. Él dice que esto será cuando Jesús venga como ladrón. And he said the heavens are going to melt, Dice que los cielos se derretirán the earth's going to be dissolved, y la tierra se disolverá. we're going to be caught up in the air. Y allí seremos arrebatados. Thank God we're going to be caught up Gracias a Dios que seremos arrebatados to be with the Lord. para estar con el Señor. Heaven and earth will pass El away. cielo y la tierra pasarán. But Jesus said, my words will never Pero pass away. Jesús dijo, mis palabras nunca So pasarán. he's coming back for us. Entonces Él va a volver por nosotros. Because we're dealing with Porque estamos tratando the servant man, Estamos tratando con el hombre siervo, does not mean no significa, that he's not going to come back as the triumphant king. por cuanto estamos tratando con el hombre siervo, no significa
resulta que él no va a volver como el rey triunfante. He's going to appear first as a servant man. Él primero va a aparecer como el hombre siervo. And when this is fought by the religious house, Y cuando esto tenga la lucha, la oposición de la casa religiosa, Jesus is coming back as a conquering king. entonces Jesús volverá como el rey triunfante. And he's going to take us off the Y earth. él nos va a llevar de la tierra. But first he's going to take the wicked Pero out. primero él va a sacar a los malos. Because he's going to bring a victory on the earth by his power. Porque va a traer la victoria en la tierra por medio de su poder. That's what Jesus said. Remember over there in Matthew Eso 13? es lo que Jesús dijo, si se acuerdan, en Mateo 13. He was going to first take out the tares, Primero él va a sacar la cizaña and they were going to be burned. y ellos serán quemados. And then Y luego the righteous will be gathered. los justos serán reunidos. But we are going to be here on this earth Pero estaremos aquí en la tierra and see the reward of the wicked. y vamos a ver la recompensa de los impíos. And that's what he said. Eso es lo que él dijo. But Pero we're going up to meet the Lord in the vamos air. a subir para encontrar al Señor en el We are aire. going. Vamos a hacer. We're going to go up Vamos a ir to arriba meet the Lord in the a air. encontrar al Señor en el aire. And the difference is, Pero la diferencia es men say that the church would have to go up before que tribulation. los hombres han dicho que la iglesia tendrá que subir antes de la tribulación. And the truth is, God's going to take his church through Y la tribulation. verdad es que Dios llevará a su iglesia a través de la tribulación. We talk about the rest, Hablamos acerca del reposo, the 360s. acerca de los 3:6, Nothing but a rest. que es nada más que un reposo. For the people of God, it's a rest. Para el pueblo de Dios eso es un reposo. He's not going to pour judgment on his own body. Él no va a derramar juicio sobre su propio cuerpo. He did that once at Calvary. Lo hizo una vez en el But Calvario, the church is going to go through. pero la iglesia va a atravesar la tribulación. But she's not going to be shining out her light. Pero ella no va a estar alumbrando su luz hacia The afuera. Bible said on that day, the sun would not La shine, Biblia dice que en ese día el sol no alumbrará and the moon would be turned to y blood. la luna se convertirá en sangre. And we know the moon is the church, Y nosotros sabemos que la luna es la iglesia, because the moon doesn't have any light of its own. porque la luna no tiene luz propia. The moon doesn't have any light of itself. La luna no tiene luz propia, The moon reflects the light of the sun. sino que la luna refleja la luz del sol. The church don't have any light of itself. La iglesia no tiene luz It propia, reflects the light of the sun. sino que refleja la luz del Hijo. Every month, Cada mes God reminds the church Dios le recuerda a la iglesia that if the flesh que si la carne gets between Jesus se interpone entre Jesús and the church, y la iglesia, she goes dark. ella se vuelve oscura. Every month, Cada mes, if the earth, si la tierra, if si la tierra, gets between the sun cuando la tierra se pone entre el sol and the moon, y la luna, it goes dark. la luna se vuelve oscura, se oscurece. It's always round. Siempre está redonda la But luna, where the earth stops the light, pero donde la tierra se interpone, detiene la luz, it goes dark. entonces se vuelve oscura. Adam was made of the earth. Adán fue hecho de tierra, He's earthy. él es terrenal. So God said, I'm always shining my light. Dios dijo, yo siempre estoy alumbrando mi luz. The moon is my church. La luna es mi iglesia. And she'll reflect that light to the earth. Y ella refleja esa luz a la tierra. But if you let the flesh Pero si tú permites que la carne come between the church and se Jesus, interponga entre la iglesia y Jesús, she'll go dark. ella se oscurecerá. Every month Y cada mes, in the sky, allí en el firmamento, she slowly goes dark. ella lentamente se oscurece. God just tells you, don't let the flesh Dios sencillamente te recuerda, no permitas que la stop carne my light detenga mi luz from shining. de alumbrar. The church should reflect the light La of Jesus. iglesia debe de reflejar la luz de Jesucristo. So, Entonces, is that a question or an answer? What was that? What was the question? I'm sorry. What was your question? Was there a question? Yeah, what was it? Oh, you answered something else. Yes, yes, we're going over the answer. Yes, we're
him face to face. Estamos esperando verlo a él cara a cara. His manifested body. Su cuerpo manifestado. The revelation of Jesus. La revelación de Jesús. Read me 1 Corinthians chapter 1 verse 7. Primera de Corintios capítulo 1 Chapter 7. y el verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. That's a revelation. Does it say that in Spanish? Not manifestation. The word is apocalypsis. La palabra ahí donde usa manifestación es revelación, esperando la revelación, que es Apocalipsis.